Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 4 al capítulo 6. Prosperidad del reino bajo Salomón. Leva, la construcción del templo. El rey David había muerto. Uno de los mejores reyes de Israel llegaba al final de su vida cumpliendo 40 años de reinado y lo sepultaron en su ciudad, la ciudad de David. Salomón fue afirmado en el reino y el periodo más importante de la vida nacional de Israel comenzaba ahora con Salomón. Salomón significa el Pacífico, y eso fue precisamente el carácter que imprimió al Reino Unido de Israel. Todo su periodo fue marcado por las alianzas entre los pueblos vecinos que le traían todos sus impuestos. El rey Salomón, en esta parte, fue quien heredó precisamente de David, debido a que David había conquistado todos esos reinos alrededor, desde Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Las relaciones comerciales con los fenicios, las expediciones comerciales, traer oro de Ofir desde Etiopía, la India, todo llegó a tener relaciones comerciales con reinos muy lejanos como el de Saba, que hoy se conoce como Yemen. El periodo de prosperidad económica y paz de Israel se describe en un versículo de nuestros capítulos de este día que estamos leyendo, que dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esta es una imagen muy ilustrativa de lo que era la vida nacional en los tiempos de Salomón, algo que la nación siempre anheló y en una forma deseó desde los tiempos antiguos, y aún incluso posteriormente Isaías y Zacarías también están anhelando y hablan de esta misma imagen. Miqueas habla de esto también como un tiempo esperado en el futuro, y dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. En este periodo también se marcó mucho la fama de Salomón por la sabiduría con la que gobernaba. Él utilizó la gran sabiduría que Dios le dio, pero podemos decir que lamentablemente él no siempre utilizó esta sabiduría y después se deslizó de su comunión y adoración a Dios. Salomón se volvió un hombre importante y muy famoso, aún entre todos los reyes. Podríamos decir que en un sentido estricto, eso era el cumplimiento de la promesa de la obediencia mencionada en Deuteronomio 28. Pero en un sentido muy real, estas bendiciones llegaron sobre Salomón más por la obediencia de David que la suya. David fue por mucho más leal e íntimo con Dios que lo que fue Salomón. Pero Dios aún extendió su misericordia y gracia para con Salomón, más por el bien de David. La sabiduría de Salomón fue más allá de solamente saber cómo gobernar. Compuso 3000 proverbios, de los cuales gran parte están en el libro de los Proverbios, manifestando que precisamente esta es la inspiración de parte de Dios para Salomón. También compuso 1005 cantares, pero podemos decir que muy pocos salmos en comparación con los que su padre David compuso. Y esto nos refleja el grado de intimidad que había en uno y en otro para con Dios. También disertó, es decir, estudió sobre botánica y zoología. En su época también había otros hombres sabios como lo eran Etán y Emán, de los cuales tenemos algunos salmos, Calcol y Darda, de quienes no conocemos nada. A pesar de toda esta sabiduría, tenemos que reconocer que aunque fue un regalo de Dios para Salomón, eso no significaba que él nunca pudiera cometer errores. Las bendiciones otorgadas por Dios también venían acompañadas de grandes responsabilidades. Se volvió un famoso constructor. Construyó el templo para Jehová y también todos los palacios alrededor de la ciudad, incluida su casa. Por ello Salomón tuvo que reclutar 3 veces más el número necesario para el proyecto. Esta enorme leva, que no era más que el reclutamiento forzado normalmente para la guerra, la hizo Salomón para la construcción del templo, y muestra que la obra era grandiosa. Duró 7 años la construcción con 30,000 hombres. ¿Pueden imaginarse lo esplendoroso de este templo construido con madera fina, piedras escogidas y todo recubierto de oro? Con diseños esplendorosos, de tal manera que Dios le dice a Salomón: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos,
yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Cosa que lamentablemente Salomón, con toda su sabiduría, no pudo cumplir. ¿Es entonces una excusa también para nosotros? De ninguna forma. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una nueva naturaleza de parte de nuestro Dios y además también tenemos su palabra. Es posible entonces ser cada vez más fieles y obedientes a nuestro Señor.